Bueno, vamos a continuar con el tema de la prueba documental y después vamos a dar prueba testimonial. Una cosita nomás, Alejandro, disculpame que Sí. te interrumpa. Muchachos, yo les voy a pedir, por favor, que todos los que tengan cámara, que puedan prender la cámara, porque es mucho más fácil para el docente dar la clase viendo a las personas que se está dirigiendo que ver el nombre de ustedes. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Bien. Bueno, respecto a la prueba documental, nos queda por ver ahora un poco más en detalle los artículos. Nos vamos a situar en los artículos 170 a 172 del Código. Estos artículos del Código, en general, ya sabemos que les genera a ustedes dificultad, tienen cierta complejidad, pero me parece que la advertencia que hay que hacer es importante que queden claros o que ustedes hayan comprendido los últimos conceptos que vimos en la clase pasada, es decir, esa distinción entre documentos públicos, privados auténticos y privados, el concepto de autenticidad, tener presente que respecto de cualquiera de estos documentos existe la posibilidad de que provengan de las partes o que provengan de terceros. Ahora vamos a ver por qué esa distinción también es relevante. Y por último, también conocer el concepto de falsedad material, falsedad ideológica y saber distinguir una de otra. Porque esto último, porque vamos a ver que la impugnación de los documentos, la forma de impugnarlos varía o es distinta según el tipo de falsedad que se alegue. Entonces, estos artículos, en definitiva, 170, 172, lo más importante que vienen a regular es aspectos vinculados con la valoración de los documentos, en especial lo que dijimos de la autenticidad, y la eventual impugnación de los documentos. Impugnación justamente que a lo que puede llevar es a destruir la autenticidad que alguno de estos documentos pueda tener. Entonces, antes de ahora analizar esos artículos o comentarlos, ¿hay alguna duda sobre estos conceptos que vimos en la parte final de la clase pasada? Porque es importante para arrancar bien el análisis de lo que vamos a ver ahora. ¿Se escucha? Por lo menos dígame que no hay ninguna duda. Todo perfecto. ¿Ah? Bien, están claros entonces esos conceptos que vimos, esas distinciones que vimos. Bueno, de acuerdo al artículo 170 del Código, la regla que establece ese artículo, y que es un detalle importante en materia procesal, es que, vamos a ver lo siguiente, tanto se trate de un documento público como un privado auténtico o un privado, vamos a ver que en esas tres hipótesis, y siempre y cuando el documento provenga de una parte o la autoría o firma se le atribuye a una parte, vamos a ver que el documento siempre se va a presumir auténtico. Eso es lo que les dice el artículo 170.1 y 170.2. Esto es un cambio, una modificación con el sistema del Código Civil, porque en el sistema del Código Civil son auténticos los documentos públicos y los privados auténticos. Los privados estrictamente no. Pero eso cambia en materia procesal, y entonces en un proceso no importa si lo que se presenta es alguna de esas tres categorías de documento, en todos los casos el documento se va a presumir auténtico. Es decir, que en principio, como habíamos dicho en la clase pasada, va a haber certeza de quién es el autor del documento, es decir, de quién otorgó ese documento, y eso también va a aplicarse a los tres tipos de documentos. ¿Qué es lo que va sí a variar? Va a variar la forma de impugnar esos documentos si lo que se alega es la falsedad material de los mismos. Ahí sí va a haber una diferencia importante, y esta diferencia también surge de los artículos 170.1 y 170.2. ¿Por qué? Porque si se trata de un documento público o un privado auténtico y se va a alegar la falsedad material, ¿se acuerdan que la falsedad material era o porque está afectada la firma o la autoría,
o porque está afectado materialmente el documento. Le agregaron algo o le sacaron algo al documento, lo alteraron materialmente. Bueno, si es un documento público o es un privado auténtico, como dice este artículo 170 y después complementa el 172, la forma de impugnarlo es mediante un proceso incidental, que es un incidente nominado que se llama de tacha de falsedad. Es decir, un proceso incidental que es como un pequeño proceso que se tramita dentro del proceso principal más grande, y ese pequeño proceso, ese proceso incidental, va a tener como objeto específico pronunciarse el tribunal, determinar si el documento es falso materialmente o no. Esto en los casos que el documento, estamos hablando de un documento público o un privado auténtico. En cambio, si estamos en presencia de un simple documento privado, ahí la cosa cambia. Ahí, si lo que se quiere es justamente alegar la falsedad material, como dice el artículo 170.2, bastará con a quien se le atribuye la autoría o firma del documento lo desconozca. Es decir, no tiene que promover el incidente, ese proceso incidental de tacha de falsedad, sino que basta, como dice el 170.2, salvo que se desconozca su firma si están suscritos o la autoría si no lo está. ¿Por qué esta diferencia? Acá viene lo importante para que ustedes entiendan por qué la falsedad material de un documento público o privado auténtico se tramita o se alega de una determinada forma y el del privado de otra. Porque los documentos públicos y los privados auténticos, cuando se confeccionan, están rodeados de ciertas formalidades que entonces, podemos decir ciertas formalidades y ciertas garantías que hacen que la autenticidad en definitiva sea bastante intensa, ¿no? Entonces, el legislador en ese caso dice, bueno, si querés alegar la falsedad material del documento, porque decís que esa no es tu firma, o la autoría, o no es tu autoría, o decís que, o alega al interesado que el documento fue alterado, bueno, que tramite un proceso incidental y demuestre en ese proceso incidental esa falsedad material. Por el contrario, los documentos privados estrictamente, en ese caso, su confección no está rodeado de tantas garantías ni formalidades. ¿Se acuerdan el ejemplo del recibo de pago que el doctor Santi, vamos a manejarnos ahora a partir de un ejemplo, el ejemplo del cobro de una suma de dinero que yo le reclamo al doctor Santi, y él al contestar presenta un recibo. Ese recibo que presenta podría estar confeccionado como documento público, como privado auténtico o como un simple documento privado. Entonces decíamos, bueno, una servilleta de bar donde yo supuestamente le firmé el recibo como que él me devolvió la plata. Si él justamente presentara un documento privado de esas características, para destruir la autenticidad, es decir, para alegar en este caso la falsedad material, bastaría que yo en ese el desconocimiento, podríamos decir que en definitiva, una vez que se agrega cualquiera de estos documentos y que se firma o autoría la parte contraria, esa parte contraria o a esa parte contraria le nace la carga del desconocimiento. Simplemente basta con manifestar que la autoría del documento o la firma que él usa en ese documento no me pertenece, no me corresponde. Eso es lo que dice el artículo 170.2. Entonces, ahora redondeamos y ahora vamos con todas las preguntas. Entonces, cuando es un documento privado, es más fácil el mecanismo para alegar la falsedad material de la firma o de la autoría. Basta con el desconocimiento. ¿Tá? Ahora bien, y te termino un poco como es el cuentito y empezamos con las dudas que se han surgido. Seguimos con el mismo ejemplo. Santi presenta el recibo, un documento privado, y yo lo desconozco. De esa forma destruyo la autenticidad del documento y entonces ya ahora el tribunal ya no va a poder tener certeza de quién es el autor del documento. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué importancia tiene esto de la autenticidad? Ya el tribunal en la sentencia no va a poder decir que hay certeza de que efectivamente se devolvió la plata, porque yo estoy desconociendo la firma del documento. ¿Qué es lo que podría hacer Santi en ese proceso?
Supongamos que yo estoy mintiendo, basta con que yo desconozca, pero supongamos que yo estoy mintiendo, en realidad estoy diciendo que no es mi firma cuando sí lo es. Y bueno, en ese caso, la historia podría seguir de acuerdo a lo que prevé el artículo 174, la clase pasada alguien, creo que en el chat había puesto pericia caligráfica. Bueno, si ustedes ven después el artículo 174, van a ver que justamente dice que en los casos de desconocimiento, o de desconocimiento de la firma, o ignorancia de la autoría, dice la parte que intenta servirse del documento, en el ejemplo que estamos manejando el doctor Santi, podrá en el proceso principal recurrir a la pericia caligráfica o a cualquier otro medio de prueba. Es decir, ahí, ante mi desconocimiento, la posibilidad final que tiene la contraparte, en este caso Santi, es pedir, ante mi desconocimiento, una pericia caligráfica o proponer algún otro medio de prueba. Y digo, además es bien claro, porque además esa manifestación que yo realizo, ese desconocimiento, podría tomarse incluso como un hecho nuevo en el proceso. Él podría recurrir a otros medios de prueba, en definitiva, para intentar demostrar que yo estoy mintiendo, y que, por más que diga que esa no es mi firma, en realidad es mi firma. Luego de esto, ahora sí, a ver, vemos las dudas y continuamos con el análisis de estos artículos. ¿Quedó claro? Y lo que no quedó claro, o las dudas que surgieron, pueden plantear. Sí, yo quería plantearlo, esa dicotomía entre documentos públicos y privados auténticos y privados ordinarios, que puede que esté asociado al principio de legalidad y autonomía de la voluntad, como se da en contratos y obligaciones, o en bienes y personas también, especialmente bienes. En tanto, los documentos públicos tienen que seguir una directriz estricta determinada por ley o por reglamento, por ley, y los documentos privados predominan la autonomía de la libertad individual. Puede que en ese caso se podría asociar en términos, bajar de términos constitucionales a lo olvido o no. Claro, lo que sucede es que en determinados casos las partes van a tener libertad para documentar determinado, por ejemplo, el recibo de pago libremente podría estar digamos, documentado en un documento público. Podríamos haber ido a un escribano y frente al escribano hacer lo que llama una carta de pago, una escritura pública. Eso podría ser excesivo. La otra posibilidad es que es un documento privado y se le pidió al escribano que certificara la firma. Da una certeza mayor. Y la tercera posibilidad es que simplemente, supóngase que el préstamo es por 10.000 pesos, y por eso los 10.000 pesos lo encontré a Santi en el Sportman, le dije, che, tomá los 10.000 pesos. Él me dijo, tomá los 10.000 pesos que te debo, y yo le recibo ahí en el Sportman. Y no fuimos a un escribano a hacer un documento público. ¿tá? Después la otra situación que se puede dar es que en determinados casos o determinados contratos hay requisitos de solemnidad y se exige el documento público. Entonces ahí, a nivel de las partes, no va a haber un documento privado, ¿no? Entonces, ahí dependerá del caso concreto el documento o cómo documentaron los hechos los interesados. Me parece que desde el punto de vista procesal es lo único que ustedes tienen que tener presente. Después se puede encontrar con diferentes situaciones. Esto vendría un poco a explicar por qué en algún caso el documento que está en juego es público o en otros casos es un privado. Bueno, en muchos casos dependerá de la elección de los interesados. Y en otros casos, bueno, por la importancia de la cuestión en juego, capaz que si el préstamo, en vez de ser por 10.000 pesos, era por $500.000, bueno, lo documentamos de una forma un poco más con mayor exigencias. ¿Ah? Pero antes que ir arrancando con el 70, ustedes tienen que advertir que los tres tipos de documentos tienen el mismo tratamiento en cuanto a la autenticidad, y empieza a cambiar es la impugnación, que es en públicos o privados auténticos y menos exigente. ¿Alguna otra duda? Hay otro detalle. Si la falsedad que se alega no es ya de la firma o la autoría, sino que es material, seguimos dentro de la falsedad material, pero si la falsedad que se alega es porque se alteró el documento en cualquier aspecto,
ahí la vía de impugnación es siempre la tacha de falsedad. ¿Ah? Lo del desconocimiento para el documento privado solo se... el 170.2. Con esto estamos respondiendo a de qué forma se... pero además de que tenemos que respetar una forma de impugnación, hay también un tema de oportunidad o de momento. Es decir, en qué momento es que hay que eventualmente impugnar un documento por falsedad material. Y la solución a esa pregunta está en el artículo 171. Y entonces ahí ustedes mismos, esto es presentado en una audiencia o fuera de una audiencia. Esa sería la primera distinción básica. Si el documento es presentado en una audiencia, lo cual podría darse porque quizás muchos de ustedes tienen presente de que la mayoría de la prueba se propone con los actos de proposición, con la demanda, la contestación, y ahí no hay una audiencia, pero capaz que yo quiero respaldar la prueba de un hecho nuevo que lo leo en una audiencia y lo quiero respaldar con un documento que presento en esa audiencia. Bueno, si el documento se presenta en una audiencia, la impugnación tiene que hacerse en esa misma audiencia. O bien un desconocimiento, o bien manifestar que se promueve el incidente. Si el documento se presenta fuera de audiencia, ahí hay que distinguir, no es demasiado difícil, están las principales hipótesis en el artículo 171. Si el documento se presentó con la demanda, la impugnación tiene que hacerse en la contestación. Sí. Yo presento un contrato y digo que ese contrato lo celebré de impugnar por falsedad material del documento, tiene que promover esa impugnación al contestar. La otra hipótesis es la del ejemplo que estábamos viendo, donde el documento se agrega con la contestación. El ejemplo donde le reclamo la suma de dinero a Santi y él presenta el recibo, obviamente con la contestación. En ese caso, deberá formularse dentro de los 6 días siguientes a la notificación de la providencia que ordena la agregación, salvo si se agregan en la audiencia, que es lo que vimos. Esta expresión del código, si bien ha dado lugar a alguna duda, vamos a los efectos del curso, vamos a simplificarlo, mayoritariamente se entiende de que en ese ejemplo que él presenta el recibo con la contestación, yo tengo un plazo de 6 días desde que se tenga en definitiva por contestada la demanda y en definitiva agregado el documento expresa o tácitamente, ¿no? Entonces lo que hay ahí es un plazo de 6 días. Lo mismo si el documento fuera presentado en cualquier otro escrito, es decir, fuera de audiencia, la parte contraria tendría un plazo de 6 días. Así que entonces este artículo 71 les regula el cuándo. Cuándo hay que, o cuándo existe la carga de impugnar estos documentos que ya vimos por falsedad material. Tanto se trate de un desconocimiento como se trate de la promoción del incidente de tacha de falsedad, ¿no? Porque ustedes van a ver en el 172.1, les dice la parte que impugne de falsedad material un documento, y vean cómo dice un documento público, ya lo vimos, un documento privado auténtico, o tenido por auténtico. El tenido por auténtico, si quieren ahí entre paréntesis pongan documento privado. Es la misma expresión del 170.2, que dice los demás documentos privados se tendrán por auténtico. ¿Vieron? En esto el código está bien sistemático, digamos, con el correr de los años y con la modificación de la 19.090 y demás, se fueron ajustando los términos. Entonces dice, deberá hacerlo las oportunidades a que alude el artículo anterior.
El artículo anterior es el 171 que estuvimos viendo. ¿Quedó claro entonces esto de las oportunidades o de los momentos para impugnar los documentos por falsedad material? Sí, y eso, la tacha de falsedad entraría como dentro del momento de la producción. La tacha de falsedad, en realidad, sí, digo, si entra dentro genéricamente de lo que dijimos de producción, y sí, porque digo, en definitiva, es como impugnar de alguna forma para evitar una eventual valoración posterior del documento, ¿no? Es Claro, decir, porque si me ponen un documento y yo en la demanda, yo después tengo justamente, como dijo usted, en la contestación de la demanda, la oportunidad de ver que no corresponde, o sea, de impugnar. Y después también, bueno, el plazo de eso de los 6 días también y eso, pero de cierta forma tengo como la contestación, o sea, se produce una contestación. Claro, lo que ha querido el legislador es que la eventual impugnación de la autenticidad de los documentos no se postergue demasiado en el tiempo, ¿no? Entonces, apenas aparece el documento o rápidamente, una vez que aparece el documento, como lo de la autenticidad es uno de los aspectos más importantes, el legislador lo que quiso es decir, bueno, si lo vas a cuestionar, si lo vas a impugnar, que sea lo antes posible. Entonces, por eso dice, en ese mismo ejemplo, el recibo, Santi lo lleva a una audiencia, supongamos que por algún motivo fuera admisible que lo presentara a la audiencia, y yo en la audiencia me callo la boca y no lo desconozco, automáticamente ese documento se considera auténtico. Y entonces el juez en la sentencia está obligado a concluir que ese recibo fue otorgado por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, en los otros ejemplos, bueno, si es con la demanda, rápidamente se establece la carga de que el demandado lo desconozca o lo impugne, que además se supone que es lo lógico, que el demandado no va a esperar a un momento posterior en el proceso a decir, esa no es mi firma, es decir, la irregularidad también es de tal gravedad que parece lógico que el planteo se haga lo antes posible. Incluso eso ha llevado a que la interpretación de que si el recibo o el documento, digamos, mejor, se presenta con la contestación, bueno, hace un plazo solamente ya de 6 días para impugnarlo, ¿no? Es decir, nuevamente, por la importancia de la autenticidad y por la gravedad digamos, de la causa de impugnación. Fíjense que lo que se está alegando es o que hay una firma falsificada, o que, digamos, hay un documento falsificado que se atribuye una autoría, o que hay un documento alterado. Ahí ya sea hay documento falsificado, lo que sea, ya vendría a ser un delito, ¿no? También. Podría tener esa consecuencia, y digo, incluso eso surge del 172.2, dice, si de la tramitación del incidente surgiera la posibilidad de la existencia de un delito, se dará cuenta el tribunal competente en lo penal, es decir, sí, ese hecho obviamente podría tener una consecuencia en el ámbito civil y eventualmente también en el ámbito penal, ¿no? Eso efectivamente es así y aparece incluso referido en el artículo 172.2. Entonces, son artículos que generalmente les genera dificultades, pero digo, por eso decía, vieron que estamos combinando los conceptos que vimos en la parte final de la clase pasada. Y esto mismo que yo les digo está en el tomo 4 de Aval. Lo que pasa es que está expuesto de una forma, me parece, más compleja. Creo que después de verlo en clase, la idea es que les resultara más fácil ir al tomo 4 y repasarlo. Bueno, esto que vimos tiene que ver con la falsedad material. Quedan 2 aspectos que hay que aclarar. ¿Qué pasa con la falsedad ideológica? ¿Se acuerdan que dijimos que la otra forma de falsedad es la ideológica, cuando el documento, desde el punto de vista material, no hay ningún cuestionamiento, pero sí hay un cuestionamiento en el contenido, en la idea del documento? Ejemplo típico, los juicios de simulación, que quizás, no sé si en obligaciones han llegado a esa etapa, pero incluso en derecho civil generalmente se analiza la prueba de la simulación, ¿no? Que generalmente se dice por indicios, etcétera, y tiene una serie de características. Bueno, de acuerdo a lo que dice el artículo, la parte final del 172.1,
dice, la falsedad ideológica y la nulidad del documento se arguirá como defensa en el propio proceso. ¿Qué significa esto? Que si se trata de impugnar un documento, cuestionar un documento por falsedad ideológica, en ese caso no hay que promover ningún incidente de tacha de falsedad, ni hay que realizar ningún desconocimiento de ninguna firma ni de nada. Se puede, recurriendo a cualquier fuente y medio de prueba, probar la falsedad ideológica de ese documento. Y es lo que sucede, como les ponía en juicios, de simulación de contratos, simulación absoluta, simulación relativa, bueno, todo eso que se ve en derecho civil. Bueno, ¿qué es lo que en esos casos hace, en especial, quien promueve la declaración de simulación y, en definitiva, la nulidad del negocio jurídico? Bueno, lo que hará es proponer diferentes medios de prueba para probar en definitiva la falsedad ideológica, para probar, por ejemplo, que en realidad lo que aparece ser un contrato de compra-venta encubre una donación, ¿no? Y eso lo podrá hacer por recurriendo a cualquier fuente y medio de prueba. Bien, cambia la forma de impugnación y ya no tiene un mecanismo tan específico como la falsedad material. Por último, la última distinción que hay que hacer, vieron que fuimos analizando todos los aspectos de estos 3 artículos. Nos queda comentar lo que dice el 170.3, y ahí viene la distinción que les había dicho entre documentos provenientes de las partes y documentos provenientes de terceros. Porque, ¿qué sucede? Todo esto que vimos de la carga de la impugnación, mediante incidente o mediante desconocimiento, como fuere, rigen entre las partes que intervienen en el proceso, que son los que resultan alcanzados por el concepto de carga. Pero ¿qué pasa si el documento, habíamos visto el ejemplo, es un presupuesto de un taller, porque me chocaron el auto y entonces quiero demostrar los daños que sufrió el vehículo y presento un presupuesto firmado por el dueño o el responsable del taller? Bueno, de acuerdo al 170.3, vamos a ver que la solución es la siguiente. Si el documento que proviene de un tercero es un documento público, o es un privado auténtico, ahí rigen las mismas reglas que estuvimos viendo, ¿no? Es decir, obviamente que no va a ser nada frecuente que el presupuesto del taller lo presente en una escritura pública, porque no va a ir a un escribano público para armar el presupuesto del taller y hacer una escritura declaratoria frente a un escribano. Sería un absurdo. Digo, en esos casos, en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con documentos estrictamente privados. En ese caso, cuando sea un documento privado proveniente de un tercero, y esta es la diferencia con el documento privado proveniente de un interesado o parte en el proceso, dice, quedarán sujetos su valoración, ¿no? La parte final del 170.3 dice, cuyas firmas no se encuentren autenticadas, es decir, por eso justamente un documento privado estrictamente, dice, quedarán sujetos a las reglas generales en materia de prueba. Es decir, como ese documento proviene de alguien, subrayen esa parte final que dice quedarán sujetas a las reglas generales en materia de prueba, ¿ven? No dice como el 170.2 que se tendrá por auténtico. No, en este caso se aplican las reglas generales, que después vamos a ver son las reglas de la sana crítica, y esas reglas generales no obligan al juez, como en el caso sí resulta obligado cuando estamos en la hipótesis del documento auténtico. El juez podrá llegar a la conclusión de que efectivamente ese documento fue emitido por el dueño del taller tal, o no, capaz que llega a otra conclusión, ¿no? Entonces ahí rigen respecto de los terceros, de los documentos emanados del tercero, en especial los documentos privados, rigen una valoración de acuerdo a las reglas generales, que como les digo, son las reglas de la sana crítica. Cuando después se vea valoración de la prueba en general, va a haber que aclarar, quizás esto todavía les va a cerrar más. En el caso de los documentos auténticos, van a ver que el sistema de valoración, si alguno de ustedes ya ha leído algo sobre eso, se dice que es el sistema de la prueba legal o tasada. ¿Por qué? Porque respecto de la autenticidad, en ese caso es el legislador el que le está imponiendo al tribunal o fijando al tribunal cómo tiene que valorar el documento, ¿tá?
En cambio, como veníamos diciendo, si se trata de un documento privado que proviene de un tercero, ahí el sistema ya no es el de la prueba legal o tasada, sino que es el de la sana crítica, donde el juez analizará toda la prueba en su conjunto y, bueno, podrá llegar a la conclusión en la sentencia de que efectivamente ese documento pertenece a ese tercero o no. A veces lo que se hace en la práctica, esto está referido en algunos manuales, para reforzar un poco la eficacia probatoria del documento, se lo cita el tercero para que reconozca la firma, pero estrictamente no es la hipótesis del 173, porque la hipótesis del 173, del reconocimiento de documentos privados, si ustedes lo leen con atención, van a ver que dice la parte que desee servir un documento emanado de la contraparte. El 173 es un artículo cuya aplicación en realidad está pensada entre las partes o interesados, ¿no? Pero bueno, en la práctica a veces se hace eso, ¿no? Entonces cito como testigo al tallerista y pido que le exhiban el presupuesto y le preguntamos si la firma que luce ahí es efectivamente la de él. Pero bueno, eso no cambia esta forma de valoración del 170.3. Yo no comprendí mucho la prueba tasada, porque la zona crítica sí es por el razonamiento, pero la prueba tasada, ¿qué es por la ley? ¿Cómo es? Bien. Sí, lo que pasa es que eso lo vamos a ver después. Habría que hacer esta aclaración. En el sistema de la prueba, que se llama de prueba legal o tasada, es el legislador el que determina de antemano cómo el juez tiene que valorar una determinada fuente de prueba. Acá, en el caso de los documentos, hay una característica de los documentos que justamente está fijada por el legislador, que es la autenticidad, que es todo lo que vimos sobre la autenticidad. Entonces, hilando fino, no debiéramos decir que cuando se utiliza, que toda la prueba documental se valora por el sistema de la prueba legal atasada, que todo lo que dice el documento es palabra sagrada y va todo por el sistema de la prueba legal o tasada, porque estrictamente no es así. Ahí tenemos que manejar el concepto de autenticidad. La eventual autenticidad de estos documentos se valoran por el sistema de prueba legal o tasada. Es decir, en ese ejemplo que estuvimos viendo, si yo no le desconozco la firma al recibo que me presenta el doctor consistente, es decir, va a haber certeza de que yo soy el autor del documento. Y el juez, aunque en el proceso aparezcan testigos o aparezcan otras pruebas que digan lo contrario o que permitieran llegar a otra conclusión, no va a poder desconocer eso. Porque de acuerdo a lo que dice el código, de acuerdo a lo que dice la ley, de antemano, dice que ese documento se presume o es auténtico. Y entonces ahí no depende de la voluntad del juez, depende de la voluntad del legislador. Es una característica que tiene que ver con un aspecto de la valoración de los documentos. Y que se valora después lo van a ver un poco mejor. Por ejemplo, otro ejemplo de valoración por el sistema de la prueba legal o tasada, que no es el sistema general, el sistema general es el de la sana crítica. Es cuando hay, por ejemplo, una confesión. Entonces yo confieso que le debo, en una audiencia me toman declaración y yo confieso que le debo la suma de dinero que reclama el actor. Y bueno, eso cuando son derechos disponibles, pero no me quiero ir por las ramas a ese otro tema. Sí me parece que ante la pregunta era necesario un poco afinar más en qué consiste el sistema de la prueba legal o tasada. Entonces, todo este aspecto que vimos de la autenticidad se valora por ese sistema. Lo establece el legislador previamente. Gracias. ¿Alguna otra duda? Porque por acá estaríamos terminando con prueba documental y pasamos a la prueba testimonial. Bien, vamos a ver entonces ahora, según la fuente de prueba que vamos a ver, la prueba. En este caso, la fuente de prueba, de acuerdo a lo que dijimos en la clase pasada, va a ser una persona, es decir, cambia. Ahora ya no es un objeto como era el caso de un documento, sino que es fuente de prueba. El eventual conocimiento de los hechos que integran el objeto de la prueba se va a extraer de esa persona que se llama testigo. Es decir, aparece la figura del testigo.
Y en cuanto al medio de prueba o el procedimiento para extraer ese conocimiento del testigo, vamos a ver que básicamente es un interrogatorio que se hace en una audiencia. ¿Sí? Se interroga al testigo en una audiencia para justamente obtener el conocimiento respecto de los hechos que integran el objeto de la prueba. El testigo tiene que tener, aparece este testigo y este testigo tiene algunas características. Digo, básicamente el testigo es un tercero extraño, es alguien que no tiene que, no se identifica, distinto al tribunal o a las partes o interesados, es decir, una de las características fundamentales del testigo es, se dice la extraneidad. Ese testigo, ese tercero va a declarar sobre hechos que percibió con sus sentidos. Ahí está. Como alguien pone ahí, percibió lo que vio, lo que olió, etcétera, digamos. Declara sobre hechos, brinda una declaración de conocimiento respecto de hechos que percibió con sus sentidos. Y entonces, a partir de este concepto, es fácil distinguir eventualmente un testigo de un perito, que es otro tercero que eventualmente puede llegar a intervenir en un proceso y que participa en el procedimiento de la prueba pericial. ¿Por qué? Porque el perito, después van a ver ustedes, básicamente dictamina, es decir, realiza un dictamen y mientras que el testigo, de acuerdo a lo que vemos, simplemente declara sobre hechos que percibió, sin profundizar en eventuales causas o consecuencias de esos mismos hechos. ¿Ah? Entonces, de esa forma ustedes ya van a poder estar en condiciones de distinguir cuál es la función de un testigo y cuál es la función de un perito. Esto no cambia en el caso del testigo si, por ejemplo, el testigo tiene algún tipo de conocimiento técnico. Esto está tratado en los manuales, es interesante, es otra distinción interesante que está bueno que la sepan. Si el testigo, por ejemplo, es un médico o es un profesional universitario que domina alguna disciplina, eso a veces da lugar a lo que se llama el testigo experto o el testigo técnico. Puede suceder que para percibir o en la percepción de los hechos haya utilizado o utilice su conocimiento técnico. Pero eso no lo convierte en perito, es decir, sigue siendo un testigo y en todo caso podrá dar una declaración de qué fue lo que vio. Quizás ese conocimiento técnico le ayude, si es un médico, para decir, sí, mire, el paciente, el cuadro que tenía era tal, pero no corresponde que analice las causas de esa situación y las consecuencias. Si quisiéramos, digamos, analizar esas causas o esas consecuencias, habría que recurrir a la prueba pericial. Entonces, de esta forma, trato de señalarles cuáles serían las principales diferencias entre la figura del testigo y la figura de un perito, que lo único que tienen coincidente es que son terceros, son auxiliares del tribunal y son terceros que eventualmente podrán participar en un proceso o no. Esto un poco en cuanto a los conceptos generales. Vinculado ahora, seguimos el mismo orden que vimos con la prueba documental, vinculado ahora con lo que es el medio o el procedimiento para incorporar esta fuente de prueba, les comento, respecto de la iniciativa probatoria, es decir, quién puede proponer los testigos, en el capítulo respectivo que vamos a analizar no hay ninguna norma especial, después este tema se va a ver más adelante. Solo les voy a comentar, hay un numeral, el numeral cuarto del artículo 24, prevé la posibilidad de que el tribunal convoque nuevamente a cualquier testigo para esclarecer algún hecho, y bueno, y a partir de ahí después van a ver que hay una discusión en cuanto a el alcance de la iniciativa probatoria del tribunal y demás. Pero en el capítulo de prueba testimonial, que básicamente es de los artículos, arranca en el artículo 154 hasta el 164, ahí no hay ninguna previsión respecto a la iniciativa probatoria. En cuanto a la oportunidad o el momento en que se puede proponer la prueba de testigos, van a ver después que rigen las reglas generales, es decir, tampoco tiene una norma especial que establezca una solución distinta.
Lo que sí hay muchos aspectos importantes vinculados con la cuestión de la calificación, o lo que otros autores llaman la admisión, o incluso está en aval como la admisibilidad, tanto la admisibilidad amplia en cuanto a los requisitos procesales formales, o lo que él llama la admisibilidad en sentido estricto, y que bueno, ya vieron que el doctor Santi le utiliza mejor yo comparto el término la calificación. Y acá con el testigo, lo que podemos hacer es, de alguna forma, intentar aplicar, ¿se acuerdan aquellos conceptos de la capacidad procesal, la legitimación de la causa, la legitimación procesal? Bueno, de alguna forma se pueden usar esos conceptos aplicados ahora al testigo. Entonces, en primer lugar, para que, digamos, la declaración de una persona como testigo sea admisible, se dice que en primer lugar tiene que tener legitimación en la causa, es decir, que tiene que haber sido propuesto como testigo, o bien podría suceder que de oficio lo hubiera dispuesto el tribunal, y haber sido admitido o ordenado previamente, ¿no? Es decir, con lo cual se descartaría la posibilidad de que justo alguien que anda caminando por el juzgado un día y se entera que hay una audiencia donde están hablando de un tema o de una determinada cuestión que pudiera conocer, va, se presenta y se ofrece para prestar su declaración. Bueno, concretamente, digamos, ahí lo que falta como elemento o como presupuesto es la legitimación en la causa del testigo. Así que tiene que haber sido propuesto, en principio, si la iniciativa probatoria la tuvieron las partes, y haber sido admitido por el tribunal. Después, en segundo lugar, como requisito importante, tiene que tratarse de una persona física, ¿sí? No puede ser testigo una persona jurídica, obviamente. Hay un requisito especial de capacidad procesal, en el sentido de que el testigo tiene que tener, dice el artículo 155, podrá declarar las personas, podrá declarar como testigo cualquier persona excepto las personas menores de 13 años. Con lo cual tiene que tener, hay un requisito ahí de capacidad procesal especial, tiene que tener 13 años de edad el testigo. Esos 13 años se exigen al momento de la declaración, con lo cual la persona puede haber percibido los hechos cuando tenía 11 años y se le toma la declaración cuando ya tiene los 13 años cumplidos. Si no tiene 13 años, falta el requisito de la capacidad procesal, la declaración de ese testigo es inadmisible. Otro requisito importante también acá que entra dentro de este análisis de la calificación es que el testigo, como había adelantado, tiene que ser un extraño en el proceso, es decir, obviamente no puede coincidir obviamente con el tribunal, que se exige su imparcialidad, ni tampoco con alguna de las partes o interesados. Esto puede generar alguna duda o alguna discusión en hipótesis de litisconsorcio. Eso no lo vamos a ver, porque además me parece son bastante raras de que se den esas situaciones en la práctica. Quédense con la idea de que ese tercero es un extraño, no integra ni la parte actora, ni la parte demandada, ni tampoco es los terceros que ingresaban al proceso, cuando vimos el tema intervención de terceros, que se les aplicaba el estatuto de parte, ¿no? Bien, ese es otro de los requisitos. Otro de los aspectos que también vinculado con la calificación y que podría decirse tienen que ver con el concepto de legitimación procesal, y es que el testigo tiene que prestar declaración personalmente, es decir, no lo puede hacer a través de un representante. Entonces, si quieren utilizar parte de la terminología que en algún momento vimos, el vínculo de la legitimación procesal, el único vínculo admisible es aquello que se decía del vínculo de identidad, que tenía que haber una coincidencia entre el sujeto que realiza el acto y el sujeto al cual se le imputa ese acto. Bueno, traduciéndolo en términos más sencillos, el testigo no puede mandar un representante el día de la audiencia, sino que tiene que ir él personalmente. También vinculado con la calificación, hay que tener en cuenta que existen algunas normas que prohíben la prueba testimonial en determinados casos, o, digamos, no admiten que determinados hechos sean eventualmente probados mediante prueba testimonial. Esto tiene que ver con un poco una introducción que habíamos hecho en la clase pasada de la confianza que de repente genera un documento y la desconfianza que generan los testigos, ¿no? Y yo les decía, bueno, no es lo mismo como en un documento quedan plasmados los hechos a cómo eventualmente sucede con
con cómo uno percibe hechos y después los tiene que transmitir, además a veces muchos años después, ¿no? Porque de repente capaz que el accidente de tránsito ocurrió hace varios años, y bueno, el transcurso del tiempo a veces justamente es una de las dificultades que está asociadas con la producción de la prueba testimonial. Porque digo, muchas veces nos vamos olvidando de las cosas y de determinados detalles. Bueno, entonces, esto explica que haya determinadas normas que, digamos, un poco en función de lo que dice el 154, que dice la prueba testimonial es siempre admisible, salvo que la ley disponga lo contrario. Y hay varios ejemplos, no tienen por qué conocerlos todos. Algunos de los más conocidos es, por ejemplo, que no se puede probar por testigos obligaciones superiores a 100 unidades reajustables. Si el préstamo de dinero supera esa suma, el equivalente a 100 unidades reajustables, esto es una norma que está en el Código Civil, en el artículo 1594, bueno, no se puede probar por testigos. Yo no puedo pretender probar por testigos que alguien me debe $100.000. ¿Ah? Otra norma que también es interesante, que siempre lo citamos como ejemplo, es en los procesos de divorcio no se admite el testimonio de ascendientes y descendientes. Hay un artículo en el Código Civil que regula este aspecto procesal, y bueno, es otro ejemplo de inadmisibilidad de la prueba testimonial. Entonces hay que tener presente que no estemos en alguna de estas hipótesis, porque determinan que, como les digo, la inadmisibilidad de esta fuente de prueba. Bien, finalmente, el otro requisito también vinculado con la calificación y que surge de literales segundo y tercero del 155, es que el testigo no esté afectado por ninguna enfermedad física o psíquica, como dice ese artículo, que le impida percibir eventualmente los hechos y después declarar sobre esos hechos, ¿no? Lo cual parece bastante claro, ¿no? Si el testigo estaba inconsciente en el momento que se produce el accidente de tránsito, después obviamente, digo, no se requiere que sea declarado judicialmente incapaz. Digo, en términos amplios, lo que se requiere es que física o psíquicamente la persona haya estado en condiciones de percibir los hechos y obviamente también después de poder declarar sobre esos hechos. ¿Quedó claro? En esto les resumo los principales aspectos de la calificación o de lo que es la admisión en sentido amplio y estricto. Bien. Ahora vamos a ver el tema de lo que sería la producción, es decir, cómo concretamente lo que se ha manejado el diligenciamiento, cómo se incorpora esa declaración al proceso. Y lo que va a haber primero, les voy a destacar lo más importante. Acá hay dos artículos en el código, que son los artículos 160 y 161, son bastante extensos, no los vamos a ver todos acá en clase. Son artículos que en muchos de sus aspectos no son tan complejos como los de la prueba documental. Entonces hay cosas que ustedes van a comprender. Yo sí les voy a señalar lo que puede generar dudas o los aspectos más importantes. Todo va a comenzar con una eventual citación del testigo, que está regulada en el artículo 160. Esa es una de las hipótesis. La otra hipótesis es que la parte que propone al testigo asuma lo que se llama la carga de su comparecencia. Es decir, esto ocurre con cierta frecuencia en la práctica, sobre todo si yo con el testigo tengo algún tipo de vínculo, lo conozco, es amigo, familiar, etc. Bueno, si eso es así, yo podría decir, bueno, ofrezco que no se lo cite. La citación de los testigos es todo un procedimiento, un mecanismo que es dificultoso. Piensen ustedes que a veces el testigo, de repente la citación es en el territorio que tiene competencia tribunal, sino que hay que... no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con la citación en garantía. Lo de la citación en garantía era el demandado que citaba, a su vez promovía o deducía una pretensión contra un tercero y obligaba traía a ese tercero al proceso. Acá lo que estamos diciendo es que el testigo, dijimos que el procedimiento básico después tiene unas variantes. No, tampoco el testigo, ahora no dijimos nada de carga. Es más,
ante esa consulta les aclaro una cosa, que ustedes ya vieron el tema situaciones jurídicas. ¿En qué situación jurídica es la que está el testigo? Deber complejo puede ser. Ahí está. La situación del testigo es un deber complejo. Y entonces, ya que comentamos en detalle, saber que el testigo, en principio, cuidado porque hay algunas excepciones que también la vamos a ver, va a tener el deber de comparecer, el deber de declarar y el deber de decir verdad. Esas son cómo se discrimina o qué alcance tiene ese deber complejo. El deber de comparecer, el deber de declarar y el deber de decir verdad. Ahora después igual voy a hacer alguna aclaración porque, salvo obviamente el deber de decir verdad, que no tiene excepciones, el deber de comparecer y el deber de declarar tiene alguna excepción. Lo que les estaba comentando era que en la medida que el procedimiento es mediante un interrogatorio en audiencia, es un interrogatorio que dirige el tribunal y, digamos, donde le va a interrogar el juez y eventualmente también podrán hacer preguntas las partes a través de sus abogados. Entonces, para que concurra el testigo a la audiencia, hay que citarlo. Eso es una posibilidad. Es decir, el testigo que estaba parado en la esquina del accidente de tránsito, tendremos los datos, el domicilio, de algún lado eso surgirá, le pedimos al tribunal que lo citen, y entonces le van a... Pero los testigos no tienen que estar la descripción en la demanda, cuando se presenta la demanda, no colocar a los testigos. Por eso, sí, justamente, de acuerdo al artículo 59, van a ver ustedes ahí que hay que identificar el nombre, es decir, cuando yo propongo, está bien lo que dice la compañera, es otro requisito procesal formal, es bastante sencillo, yo no se los referí, pero ya que en función de la pregunta, cuando yo propongo la declaración de un testigo, tengo la carga de aportar, como dice el 159, el nombre, la edad, el domicilio y la profesión del testigo. Dice, y enunciarse sucintamente el objeto de la prueba. ¿Qué significa decir? Tengo que decir, propongo el testigo tal para que declare sobre determinados hechos e identifico los hechos. Digo, lo puedo identificar un poco en forma genérica. Diré, bueno, para que declare sobre la forma en que ocurrió el accidente de tránsito, o para que declare sobre la eventual existencia de riñas y disputas, y que entonces da lugar a que promueva el juicio de divorcio, etcétera, etcétera. Esto de poner el objeto de la prueba es un detalle importante porque también, ya aprovecho y les comento, el código establece que por cada hecho a probar se puede proponer hasta 5 testigos. Entonces, los jueces con este requisito son bastante estrictos. Si yo propongo los testigos y no digo sobre qué van a declarar, generalmente eso se observa, pues capaz que propuse 8 testigos. Y entonces, eventualmente me estoy excediendo, porque son 5 por cada hecho a probar. Entonces, lo más seguro que el tribunal ahí me observe y me diga que aclare sobre qué objeto, lo que dice el 159, cuál es el objeto de la prueba. ¿Tá? Sí puedo proponer 5 testigos por un determinado hecho, otros 3 por otros hechos. Bueno, esto después se analiza con razonabilidad, ¿no? Es decir, cuando el código dice por cada hecho a probar, eso no significa, digamos, que pueda, si después tengo 20 hechos y voy a poner 5 testigos por cada hecho, y el juicio va a tener 300 testigos. Me estoy equivocando en los números, pero digo, si, digamos, respecto a que quiero probar cómo ocurrió el accidente de tránsito para después imputar una determinada responsabilidad, bueno, puedo proponer hasta 5 testigos para que declaren sobre qué, bueno, sobre cómo ocurrió el accidente de tránsito. Después puedo proponer 5 testigos con la prueba de los daños y perjuicios. Entonces, el lucro cesante. Entonces yo propongo 5 testigos que van a declarar sobre si me conocen, en qué trabajo, si saben cuánto gano, etcétera, etcétera, ¿no? Y así podría ser más de un capítulo donde incluyo varios hechos a probar y 5 testigos por cada capítulo, ¿no? Esto un poco me excedo, pero digo, para que vean cómo funciona en la práctica, ¿no? Pero, bien, entonces, a ver si entendí bien. Entonces, pues yo tengo como en la cabeza como de lo que leí, bueno, uno coloca los testigos en la demanda, después si hay citación, le llega la notificación al testigo, y después el testigo va y hace la declaración.
Sí. Lo que tenía que decir era el tema de la cédula, que a veces se pedía en la propia audiencia, o si no, había un requerimiento ya de antes. No entendí la parte que usted como que decía, el tema de que como que se puede promover el testigo, cuando dijo, si es un amigo, lo agarro como que en la calle. La carga de comparecer, eso está en el artículo 160.2. La Pero no primera tengo, regla está en el... pero puedo traer a alguna persona así como de la calle sin haberlo puesto ya el testigo en la demanda. No. Esto tiene que ver con si es necesario citarlo o no. No confundan la necesidad de citarlo con la necesidad previa de identificar y de proponerlo como testigo en los actos de proposición. Son dos cosas distintas. Es decir, capaz que se entendió mal el ejemplo. Yo lo que dije es que hay una hipótesis donde la parte que propuso el testigo en la demanda o en la contestación o en otro momento que fuera admisible, puede pedir que se lo cite, que es la regla general, o asumir la carga de que va a comparecer sin citación. Entonces ahí lo que nos ahorramos es la citación. Es la citación, ahora Por eso entendí. yo les decía, porque la citación a veces puede ser un testigo que tenga domicilio en el extranjero. A la citación. Presenció el accidente de tránsito y era un turista extranjero, un argentino, y yo quiero que venga el día de la audiencia. De repente yo me pongo en contacto y logro, claro, eso después puede tener un riesgo. ¿Qué pasa si no comparece el testigo? Esta hipótesis, esto está en el 160.1. Lo bueno es que cuando va por citación, por notificación, ahí sí, realmente si no va, es el tema de que lo puede... Ahí está, se lo puede conducir, Claro. como está en una hipótesis de deber complejo, eso genera determinadas consecuencias. Las principales consecuencias que genera es que si no va, se lo puede conducir por la fuerza pública. Si no dice la verdad, es decir, digamos que no dice la verdad cuando... Con eso es como que o como que uno tendría la parte principal como una tranquilidad de que realmente va a ir, porque... Claro, seguro. Es decir, por eso le decía, la única hipótesis en que muchas veces recurrimos a ese mecanismo de la carga de comparecer es un testigo donde hay cierta afinidad con la parte está en condiciones de avisarle, porque va a haber que avisarle, va a haber que decirle, bueno, mirá, fijaron audiencia en el juzgado en tal lado, tal día para tal hora, porque como no le va a llegar la citación, si no ese testigo no va a saber que tiene que concurrir. Pero esto que estamos viendo está en el 160.1 y 160.2. El 160.1 regula la citación con cierta anticipación, etc. Y el 160.2 les dice, se prescindirá de la citación cuando la parte que propuso el testigo asumiere la carga de hacerlo comparecer. En este caso, si el testigo no concurriere, sin justa causa se prescindirá de su testimonio, salvo lo dispuesto en el numeral tal, el artículo 24, que bueno, que es la facultad que tiene el tribunal o el poder deber de pedir su convocatoria. Entonces, lo que tengo que tener presente es que si yo asumo la carga de que comparezca mi testigo, el riesgo que tengo es que si ese día, salvo que haya justa causa, no va, me deja plantado, no va a la audiencia, bueno, se prescinde de su testimonio, ¿tá? No se lo conduce por la fuerza pública, como en el otro caso. Pero también del otro caso, también si soy la parte que dije de llevar del testigo que se le notificó y yo como parte digo, bueno, también como que no vaya, que no hay problema, igual no ahí queda el juez si lo conduce o no lo conduce en libertad, pero si soy yo la que dije de llevar el testigo como abogado y como parte principal, y después digo, bueno, que no vaya, igual no hay problema si no vino, aunque no sea la carga de la citación yo, sino que haya llegado por notificación. Está bien, lo que pasa es que esa hipótesis que tú estás planteando en realidad es distinta, y eso tiene que ver con la posibilidad de desistir de una prueba, desistir de un medio de prueba que fue oportunamente propuesto. Entonces, se hace, digamos, habitualmente, porque de repente yo propuse 5 testigos, ¿no? Y concurrieron 4, y los 4 declararon bien. Y hay un testigo que no fue y fue citado. Estrictamente uno podría decir, bueno, no, vamos a pedirle al tribunal que ordene la conducción del testigo. Pero capaz que para el caso, ese ejemplo concreto, no vale la pena, porque ello va a retrasar el procedimiento. Además, digo, les podría contar anécdotas sobre esto. Miren que esto tampoco es nada fácil, porque después
Yo he tenido un par de situaciones en muchos años de ejercicio, porque después la policía tiene que avisarle a ese testigo, lo tiene que encontrar. La policía lo que hace es, unas horas antes de la próxima audiencia, le deja una citación diciéndole que se presente en la comisaría, y si la persona se presenta, la conducen al juzgado el día de la audiencia. Pero si la persona no se presenta, no conducen a nadie. Entonces, cuidado, porque esto después en la práctica tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, yo he intervenido como abogado en situaciones donde yo terminé encontrando testigos que no los encontraba la policía. Entonces, esto a veces no es tan sencillo. Entonces, está bien lo que dice la compañera, pero tiene que ver más con desistir de un medio de prueba. Y ahí esto tampoco se vio, de repente seguramente Santi después les comenté algo, hay diferentes posiciones, porque alguno dirá, bueno, sí, puede desistir libremente, no necesita el consentimiento de la parte contraria, o alguien dirá, no, sí, se necesita el consentimiento, porque de repente la parte contraria dice, me opongo al desistimiento y quiero que venga ese testigo. Bueno, esto es un poquito más complejo, pero es otra hipótesis, ¿no? ¿Quedó Una claro? pregunta, en el momento que se va a citar o a pedir un testigo por la parte o por cualquiera, ya sea por el tribunal, por lo que sea, se tiene que el juez por lo menos indica si el que quiere se hace de la carga de ello o el tribunal opera de forma directa citándolo y luego le pregunta cómo es la cronología. La regla es que los testigos se citan. Para que se aplique esto de que la parte asume la carga de la comparecencia, lo tiene que decir la parte. ¿Ah? La regla es, yo propongo, siendo precisos los términos, se propuso, la parte actor o la parte demandado, proponen los testigos. No dicen nada, esos testigos van a ser citados. Y se aplica la solución del 160.1. Para aplicar la otra solución excepcional de que se obvie la citación, la parte tiene que haber dicho, propuso el testigo y ya en el escrito, ¿no? Podría ser en el escrito o a veces puede ser, a veces esto surge en la audiencia, ¿no? A veces se resuelve en la audiencia. Porque, como les digo, puede haber un testigo cuyo domicilio es cerca del tribunal o incluso en otro país. Y entonces esto a veces o ya se aclara en los escritos o se resuelve en el momento de la audiencia. ¿Vieron cuando el juez va digamos, a hacer la calificación y la ordenación de la prueba? Va a decir, bueno, es admisible y está descartado que la prueba testimonial en ese caso fuera manifiestamente impertinente, manifiestamente inconducente, manifiestamente innecesario. En ese momento en la audiencia el juez que va a decir, cítese al testigo tal, fulanito, para tal día, a tal hora. ¿Tá? Ahí me ponen si a veces es difícil ubicar, a veces la pregunta no me sale totalmente, digo, lo concreto que hay quien propone al testigo, si no asume la carga de su comparecencia, tiene la carga de aportar su domicilio, porque si no, en algún lado hay que citarlo, ¿no? A veces puede suceder, quizás, que no sé si la pregunta apunta a eso, capaz que es un lugar de difícil ubicación, porque esto a veces uno llega al día de la audiencia y viene devuelto lo que se llama el cedulón, la citación viene de vuelta porque el notificador dice que no se pudo ubicar el domicilio. Porque digo, de repente el domicilio es fácil de ubicar, de repente alguien vive en una zona rural del interior, bueno, vaya uno a saber, ¿no? Esto en la práctica hay una multiplicidad de hipótesis, ¿no? Con las cuales uno se puede encontrar. Por eso esto a veces de la carga de la comparecencia se aplica, ¿no? Incluso a veces se aplica de una audiencia para otra, ¿no? El día que estaba citado el testigo no aparece el testigo y aparece el papel, surgió un obstáculo, no pudieron dejarle la citación. Y entonces ahí uno toma la decisión como abogado y le dice al juez, no, mire, hagamos lo siguiente, no lo cite nuevamente porque esta citación ya veo que va a tener problemas, va a rebotar, no se le va a poder entregar, etcétera. Asumimos la carga de la comparecencia para la próxima audiencia. Esto a veces tiene cierta flexibilidad, ¿no? Es decir, no siempre queda todo planteado en forma tan tajante con la demanda y con la contestación. ¿Ah? Lo que sí está claro que tengo que respetar cuando propuse la prueba testimonial. ¿Ah? Profesor, a lo
Yo, chat, Y cuando le preguntaba lo de la carga, cuando decís la carga de comparecer, eso, parezca el testigo. ata- El interesado asume la carga de que el testigo va a comparecer, es decir, asumo la carga, en definitiva, de que le voy a avisar y de que ese día va a ir. Para ponerlo en términos quizás no muy técnicos, asumo el riesgo de que vaya o no vaya. Si yo confío como testigo, en los divorcios, por ejemplo, porque en los divorcios generalmente la gente propone, digamos, los testigos de las riñas y disputas generalmente no son personas extrañas, son personas que tienen algún vínculo con la parte. Y entonces a veces, incluso como forma de acelerar el trámite, porque entonces ahí no estamos dependiendo de la citación, porque además a veces citar los testigos lleva unos cuantos días, hay que hacer un cedulón, mandarlo por una oficina de notificaciones eventualmente, es decir, es algo que da trabajo. Entonces a veces en los divorcios las partes, bueno, proponen los testigos y aclaran. El juez fija la audiencia y la parte, a través de el abogado, le avisa al interesado cuándo va a ser la audiencia y yo de repente le digo al cliente, bueno, mira, avisale a fulanito y a menganito, a los testigos que pusimos, avisale que tienen que estar en el juzgado claro, tal. ahora me queda claro. Está. Claro, ahí está, no tiene otro ojo, ese día ¿no? Claro, sí, que yo confío de comparecer. Esto siempre tiene una excepción concreta y es lo que se llama la declaración por informe del artículo 163. Ahí hay una variante en el procedimiento, es una hipótesis donde la declaración, tanto las preguntas como las respuestas, se hacen por escrito. Entonces, es digamos, una excepción al deber de comparecer. Está en el artículo 163. ¿Y cuándo se aplica? Se aplica taxativamente respecto de las personas que están referidas en ese artículo 163. Por ejemplo, el presidente de la República. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? Y dice, bueno, no le vamos a exigir al presidente de la República que venga a declarar acá como testigo en el proceso de divorcio, por poner un ejemplo fácil. Entonces se admite que se le remiten las preguntas por escrito y el testigo contesta por escrito. Puede renunciar a este derecho a hacerlo por escrito, así siempre se ha entendido, pero es una excepción al deber de comparecer. Y después hablamos del deber de declarar, y eso también tiene excepciones en el artículo 156. Eso lo pueden leer ustedes, el título del artículo son exenciones al deber de testimoniar, en este caso son excepciones a este otro deber, cónyuge, parientes, etcétera, bueno, en determinados casos concretos. También pueden ser las hipótesis en donde hay, por ejemplo, un deber de guardar secreto o reserva, ¿no? Es decir, si a mí como abogado me citan como testigo en un juicio y me empiezan a hacer preguntas que tienen que ver por la reserva o el secreto profesional, puedo negarme a contestar esas preguntas. ¿Tá? Más bien que ahí tengo el deber de negarme, porque incluso eso, si no, podría configurar un delito. Esos son excepciones al deber de declarar. ¿Tá? Bien, entonces, distingan lo que es las excepciones al deber de comparecer, que básicamente es el artículo 163, y las excepciones al deber de declarar, que están en el artículo 156. Se hace el interrogatorio del testigo, eso está regulado básicamente en un artículo que es el 161, un artículo extenso que ustedes lo pueden leer, no ofrece demasiadas dificultades, quizás lo más importante es que se le va a preguntar al testigo, como dice ese artículo, por la razón de sus dichos, es decir, cómo le consta lo que está declarando, es decir, cómo lo sabe. Eso es lo más importante digamos, en torno a lo cual va a girar el interrogatorio. Se le va a pedir que exponga los hechos y según cómo vaya surgiendo la declaración, se le va a preguntar
cómo le consta lo que está declarando. Y dirá, bueno, sí, estaba parado en la esquina donde ocurrió el accidente, o frecuentaba el domicilio de los cónyuges, que se veía que hacían riñas y disputas, etcétera, etcétera. Dependerá de cada caso concreto. No ofrece otras dificultades, y bueno, lo que sí está claro, se aplica también en este caso testigo, eso puede hacerlo incurrir en el eventual delito de falso testimonio. Ahora, esto igual es un poco más complejo, ¿no? Porque digo, estamos hablando del testigo que miente a sabienda de que está mintiendo, ¿no? Esto no hay que confundirlo con eventuales errores en que puede incurrir cualquier testigo cuando declara en juicio. Porque en definitiva el testigo declara lo que él cree haber visto, o lo que él cree haber interpretado respecto de los hechos. Bueno, eso tiene que ver también con un poco la complejidad de la prueba testimonial y cómo uno percibe un hecho, lo registra y después, tiempo después, lo expone. En todo ese proceso puede haber errores o puede haber diferencias. Y eso no significa exactamente que el testigo esté cometiendo dolosamente. Esto es una aclaración un poco de qué alcance tiene esto del deber de decir verdad. Finalmente, y antes después comentarle alguna con relación a las variantes del interrogatorio, respecto de lo que es la valoración de la prueba testimonial, van a ver después que rigen las reglas generales de la sala crítica. Lo que sí hay que hacer algún comentario, porque a veces genera un error que se da con cierta frecuencia en el análisis que ustedes hacen, del artículo 157, es decir, la valoración de la prueba testimonial es por la sana crítica, ¿no? Habrá que después en su momento analizar cada declaración en particular y a su vez en el conjunto de las demás declaraciones. Pero el artículo 157 regula lo que son los motivos de sospecha, y refiere a aquellas hipótesis donde lo que yo les digo, un amigo, digamos, puede haber otras hipótesis donde, como dice el 157, está afectada eventualmente la integridad o la imparcialidad, dice por parentesco, por dependencia, por interés, antecedentes u otras causas similares. Si todos los testigos del accidente de tránsito son mis familiares más directos, la prueba, la declaración de esos testigos es totalmente admisible. Lo que habrá en todo caso después es un problema de valoración. Si esos testigos están alcanzados por motivo de sospecha, el tribunal podrá considerar esa situación al momento de resolver sobre la eficacia de la declaración de los testigos. Aclaro esto porque a veces es frecuente que se confundan y digan, bueno, no, pero no puede ser testigo un amigo, un pariente. Digo, no refiere a eso el artículo 157. El artículo 157 justamente tiene relación con la valoración de la prueba testimonial y la eventual eficacia de esa prueba. Entonces, no es lo mismo si yo, todos los testigos que propongo, no son parientes, no son amigos, no tengo ningún vínculo, no hay ningún interés de ese testigo en el objeto del proceso, etcétera, etcétera. Bueno, ese es como el testigo perfecto, ¿no? Se supone que su declaración va a ser lo más imparcial y objetiva posible. Bueno, pero eso no siempre se puede lograr, porque como le ponía el ejemplo del divorcio, generalmente los testigos en los divorcios son cuestiones de familia. Lo mismo pasa en materia laboral, ¿no? A veces los hechos que se discuten o ventilan en los procesos laborales ocurren en un ámbito cerrado, y entonces el trabajador, ¿a quién propone como testigos generalmente? Y a otros compañeros de trabajo que también son trabajadores. Y bueno, a veces está el problema de que pueden tener una relación de amistad con el actor, pero a veces también tienen un tema de relación de dependencia con el demandado, porque continúan trabajando en la misma empresa. Bueno, todo eso entra dentro de esto de los motivos de sospecha y que guarda relación con la valoración de la prueba. Después habrá que ver si esos motivos de sospecha pueden dar lugar a restar o no eficacia probatoria a lo que declara el testigo. ¿Quedó claro esto? No es un problema de admisibilidad. Bien. Finalmente,
como ya algo dije, el artículo 161 delegamos en que ustedes lo lean, no estoy seguro que no les va a ofrecer mayores dificultades. Lo último que les voy a comentar es el interrogatorio que vimos, digamos, pusimos la mayor atención al interrogatorio en audiencia, es decir, a través de, digamos, de un acto oral. Puede tener, como variante, dijimos el interrogatorio escrito, es decir, lo que se llama el interrogatorio por informe del artículo 163, y no se confunda, porque esto no tiene nada que ver con la prueba por informe, que eso es otra cosa, que eso, algunos de ustedes ya manejarán la terminología, que se manda un oficio, por ejemplo, a una oficina o un organismo del Estado, para que informe algo que resulta de un registro o de un archivo. Esa es la prueba por informe, después algo se comentará, no tiene nada que ver con esto, que es, como dice el 163, declaración por informe. Los sujetos, es decir, es una lista taxativa de sujetos que tienen esta posibilidad de declarar por escrito. Y bueno, se le mandan las preguntas por escrito a través de un oficio y responden por escrito. Obviamente, digamos, no es frecuente, yo honestamente nunca lo vi aplicado en la práctica, ya en unos cuantos años, pero está previsto y bueno, hace mucho más dificultoso, sobre todo la posibilidad de repreguntar, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuál sería esa? ¿Qué prueba? El 163 es prueba testimonial, es decir, seguimos con la misma fuente de prueba. La fuente de prueba sigue siendo una persona. ¿Qué es lo que cambia? El medio o el procedimiento. ¿Por qué? En vez de hacerse en una audiencia oralmente, se hace por escrito. ¿Ah? Y es para los sujetos previstos en el artículo 163. Tiene más dificultades y desventajas que ventajas, ¿no? Porque ¿qué pasa? La ventaja del sistema general es que el testigo está presente en la audiencia, como les había dicho, lo interroga primero el tribunal, después lo interrogan las partes a través de sus abogados, y se pueden hacer preguntas y lo que se llaman repreguntas, ¿no? Porque a veces el testigo declara algo y seguro, el 163, declaración por informe. En la audiencia, el testigo empieza a contar un cuentito y uno, en función de lo que va declarando, le puede repreguntar. Si hay algo que no queda claro, es como los exámenes orales, ¿no? Algo no queda claro, le vuelvo a preguntar, a ver, acláreme tal cosa, acláreme tal otra, pero ¿y esto cómo usted lo sabe? Usted dice tal cosa, ¿y cómo le consta que eso es así? ¿Se dan cuenta? Y va transcurriendo el interrogatorio. Eso es más fácil hacerlo con el testigo presente en una audiencia. Uno le manda las preguntas por escrito, y después contesta la mitad de las preguntas, o contesta lo que quiere, o no se entiende la respuesta y demás, se dan cuenta que genera una dificultad importante porque no tenemos al testigo presente para pedirle que aclare la respuesta. Entonces, quizás también como es un mecanismo que, digamos, tiene esa dificultad, y eso quizás explique de que en la práctica muy pocas veces se ve, ¿no? Además que solo se aplica para determinados sujetos determinados, ¿no? Entonces, si un cliente para el divorcio me propone el testigo a la calle Pou, le voy a decir, no, mirá, y además con todo este lío que tenemos ahora, cambiame el testigo, vamos a poner a otro, vamos a traer al presidente de la República, le van a mandar por escrito las preguntas, da más trabajo y anda a saber lo que nos responde. Entonces, digo, eso lleva a que no se utilice con frecuencia este mecanismo. Y después, por último, como variante, brevemente, está un poco más desarrollado en Aval, pero esto tampoco, digamos, se utiliza mucho en la práctica, aunque es bastante útil a veces, es el mecanismo de lo que se llama el careo, que está previsto en el artículo 162. Acá también es una variante en el procedimiento. En este caso está previsto la posibilidad de hacer un careo. A lo que apunta es cuando, por ejemplo, hay dos declaraciones de dos testigos que son contradictorias, ¿no? Un testigo dice que el actor es el demandado, por eso con la luz roja. Por poner, digamos, un ejemplo fácil y claro. Entonces, hay una contradicción más relevante. Y entonces, digamos, después que ya se prestaron declaración, cabe la posibilidad de pedir que se realice un careo, es decir, se va a citar nuevamente a los dos testigos para que es un mecanismo en el proceso penal, siempre tradicionalmente se ha usado con mayor frecuencia, no es tan frecuente en los procesos civiles, pero en algún caso podría
digamos, recurrirse a este mecanismo del careo, puede ser tanto entre testigos como entre testigos y una parte o interesado. Puede combinarse también con la declaración de parte. Entonces se lo cita nuevamente y en ese caso ahí la audiencia se hace con los dos testigos presentes frente al juez, y entonces se le empieza a preguntar, ¿no? Es decir, ¿cómo explica? Usted manifestó tal cosa y usted manifestó tal otra. ¿Y cómo se explica esta contradicción en tal aspecto o en tal otro? Bueno, a veces puede digamos, generar, digamos, una situación más clara respecto de los hechos o no. Habrá que verlo en cada caso concreto. Digamos, lo que está claro que en este caso el careo no se pide en los momentos que habitualmente normalmente se pide la prueba testimonial, porque hay que esperar que ya se haya hecho una declaración y esa es la medida que haya contradicciones entre las declaraciones. Si todos los testigos dicen lo mismo, no hay mérito para hacer ningún careo, porque ahí no hay ninguna contradicción. Es cuando surgen contradicciones a lo largo de las audiencias, en definitiva a lo largo del proceso, ¿no? Y entonces acá se podría proponer esta forma de interrogatorio en un momento posterior. Los testigos siguen siendo lo mismo, ¿no? Lo que puedo pedir es que se los cite nuevamente justamente para realizar el careo. Bueno, duda, estamos en 19:27. Yo tengo una duda. Si uno de los testigos incurrió diciendo un hecho que no se ajusta a la realidad, pero careció de dolo, sino que fue por simple culpa, por ejemplo, interpretó mal o tuvo alguna falla reflexiva en aquel momento, ¿se aplicaría el artículo 164 o el artículo 164 sobre testigo falso solo se aplica en caso de dolo? No, la hipótesis del testigo falso, del falso de testimonio, está reservado para las hipótesis de dolo. Esa situación que tú referís, que a veces se da porque digo, ya después con cierta experiencia y de interrogar digamos, personas, uno a veces se da cuenta cuando la persona digamos, se está equivocando. Incluso a veces en las audiencias uno se da cuenta que el testigo se está equivocando y le vuelve a preguntar, digamos, porque se da cuenta que de buena fe o no está recordando algo. Ustedes piensen lo que yo les decía para situarse, digamos, un poco cómo esto funciona. A veces transcurren muchos años entre, digamos, cuando ocurre, es uno de los problemas que tiene la prueba testimonial, no ya de que se incapacite o desaparezca o se muera el testigo, ¿no? Que también es un riesgo. Entonces, no es como la prueba documental, que capaz que el contrato lo celebraron hace 10 años, pero lo tenemos redactado por escrito, y entonces ahí podemos apelar a cierta certeza o a cierta claridad. El testigo lo citamos 8 años después que ocurrieron los hechos, y entonces hay riesgo de que cometa errores. Entonces, esos errores a veces surgen de confrontar una declaración con otra. Por eso después, generalmente la prueba testimonial es importante valorarla en el conjunto, ¿no? Es decir, sobre todo cuando hay muchos testigos. La cuestión puede ser más compleja en la hipótesis que está referida también en los manuales, del testigo único o el testigo singular, ¿no? Que claro, ahí puede haber, ante el riesgo de que haya errores, pueden generar, digamos, hay un solo testigo del accidente de tránsito, y justo viene a declarar y se equivoca. Claro, no es lo mismo que si hay 10 testigos, o 5 testigos, o 4 testigos, ¿no? Entonces, cuando hay varios testigos respecto al mismo hecho, uno puede comparar lo que declara uno con otro. Y a veces a la conclusión que llega cuando 4 testigos dicen blanco y uno dice negro, la conclusión natural es, que dijo negro se equivocó. Salvo que uno, digamos, por las características de la situación, advierta de que está mintiendo a sabiendas que está mintiendo. En general, esto un poco, digamos, les transmito qué es lo que uno ve en la práctica. Ir al juzgado a mentir, en penal sí es bastante, es más frecuente, pero en los procesos civiles ir al juzgado a mentir no es nada sencillo, porque además se pueden hacer interrogatorios en profundidad, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, es muy difícil mentir, en especial cuando relata hechos positivos el testigo. Lo que sí sucede a veces en la práctica, que eso es más difícil, digo, de
dejarlo en evidencia es cuando alguien, el no me acuerdo. Porque de repente hay alguien, yo propongo a alguien como testigo, y a mí me consta que sabe esos hechos. No, el testigo no puede producir pruebas jamás, porque el testigo no es parte. Los únicos que tienen iniciativa probatoria son las partes, y en algunos casos, y con determinado alcance discutible, el tribunal. Así que el testigo, que es un tercero, no puede proponer ninguna prueba. Esto, digo, por ya las reglas generales que estuvimos viendo, ¿no? Es decir, ese acto, la proposición de la prueba está reservada a las partes o interesados, y eventualmente al tribunal en determinados casos. Entonces, inventar una historia no es nada fácil. Lo que sí puede suceder es que alguien vaya y se haga el distraído, ¿no? Es decir, sea alguien que no quiera colaborar y diga, que empiece ante determinadas preguntas a decir que no sabe o que no se acuerda, y bueno, y a uno le conste que sí sabe, ¿no? Pero bueno, diría que ese es el aspecto más difícil. Ahí me están preguntando, dice, prueba que afirme. Lo que sí está previsto también en el código, pero esto vinculado con los motivos de sospecha, es que si hay algún motivo de sospecha y de repente el testigo no lo manifiesta, ahí se puede recurrir a alguna prueba para demostrar digamos, los motivos de sospecha. Digo, no sé, como anécdota, en algún momento sucedió que alguien propuso como testigo un familiar, y no dijo que era familiar el testigo, ¿no? Tampoco se lo preguntaron de repente, porque a veces los interrogatorios en algunos aspectos son muy amplios. Y bueno, yo que sabía ese dato, después digamos, al ver que se había propuesto un testigo que era familiar directo y no había dicho que era familiar, y que entonces su imparcialidad podía estar afectada, uno tiene la posibilidad en ese caso de recurrir a alguna otra prueba. Digo, en ese caso concreto se pidió que se interrogara al interesado para que reconociera si el testigo que había propuesto era, en ese caso concreto, era la nieta de la parte actora, ¿no? Entonces, claro, había propuesto a alguien que daba la impresión de que su declaración era objetiva e imparcial, y en realidad era un pariente cercano, ¿no? Lo cual no es que fuera inadmisible el testimonio, pero estaba alcanzado por esos motivos de sospecha del 157. Entonces, bueno, digo, la prueba testimonial, lo que es la regulación en el código, no es tan compleja como la documental, sí tiene complejidades en la práctica, ¿no? Que es un poco, algún aspecto, con estos ejemplos y con alguna cosa que vimos, traté de transmitirles, ¿no? Y puede tener sí complejidad en la valoración de la prueba, por todo eso del transcurso del tiempo, las contradicciones que puede haber, etcétera. Y bueno, eso sí, en la práctica esa complejidad se ve. ¿Alguna otra duda? No sé si Santi, ahora que estamos en la hora, anda por ahí, si quiere manifestar algo. ¿Alguna pregunta hay, muchachos, para el profesor Siaje, o cerramos la clase? Bueno, Alejandro, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Muchachos, Bueno, algunas noticias. Vamos a pasar el vencimiento de la tarea de momentos de la prueba, de cada medio de prueba, para el viernes que viene. Eso para que ya quede claro. La clase que viene vamos a ver la prueba pericial, la inspección judicial y la reproducción de hechos. Profe. Sí. ¿Hay algún tema sobre el tema parcial? ¿Se ha dicho algo? Sí, yo dije en una sesión que usted estaba presente, pero no tengo problema en reproducirlo. Algunos docentes han decidido hacer parciales a distancia. Yo considero que es una cuestión terminológica, porque llamarle parcial a algo que uno le manda al estudiante y el estudiante lo hace en la casa y uno no sabe si está haciéndolo solo, si lo está compartiendo. Es más, tengo algún colega de cátedra que me ha contado que un estudiante le mandó un parcial con el nombre de otro y después le dijo, no, disculpe, estábamos intercambiando y se lo mandé. O sea, evidentemente, sobre eso no hay ninguna garantía. El mecanismo que vamos a utilizar nosotros es el mecanismo
nos vamos a adherir, dado que el Consejo no tomó resolución sobre ese aspecto, sino que dijo que son los docentes los que deciden el sistema de evaluación. Bueno, nos vamos a adherir al sistema de los cursos a distancia. Los cursos a distancia lo que tienen son los que se llaman las actividades o pruebas a distancia, que son actividades por medio de EVA. A veces serán interrogatorios con tiempo limitado en EVA, a veces serán presentar trabajos como el que tienen pendiente ustedes, y esas actividades a distancia que vamos a hacer a EVA van a ser las que vamos a evaluar. Luego, ¿cómo se va a aprobar el curso? No lo saben ustedes, y no lo sé yo tampoco, porque no hay decisión del Consejo. Y obviamente el reglamento, tal cual está escrito, no puede ser aplicado. Yo sé que hay reivindicaciones estudiantiles de un lado o del otro, pero quien pretenda aplicar un reglamento en circunstancias en que no se están verificando los supuestos de hecho previstos en el reglamento, creo que está perdiendo el tiempo. Entonces, a mí no me sorprendería que el Consejo decida que tenga que haber una prueba presencial en algún momento. Sería lo más natural que ocurriera. Pero como yo no soy el Consejo, como esa es solo mi opinión, como no soy autoridad universitaria, me ajustaré a lo que diga la actividad universitaria. Si la autoridad universitaria dice, bueno, las evaluaciones que ustedes llevaron a cabo promedien con esas evaluaciones, promediaré con esas evaluaciones, que son vuestra intervención en clase, que no hay asistencia obligatoria, pero que pierdan cuidado que uno sabe bien quién está estudiando y no. De hecho, este sistema ayuda porque uno ve los nombres. También, por otro lado, si el Consejo dice hay que tomar una prueba, se puede tomar una prueba. Así que comprendo también la situación de ustedes y mi consejo es estudien para las clases, se nota claramente quiénes talentean, quiénes estudian y quiénes están ahí vegetando. Se nota todo. Y se rieron por ahí. Virginia se rió, Virginia Sánchez se rió. Bueno, entonces vamos a hacer así. Y las actividades a distancia, mi idea es por ahora no atosigarlos, pero se van a ir creciendo en la cantidad que tengamos. Esta yo admito que me precipité, se las puse para que ustedes, y todavía no están en condiciones, entonces vamos a prorrogarla para el viernes que viene, porque la verdad es que nos atrasamos un poquito en el programa, no porque no hayamos dado clases, sino porque, bueno, porque el programa es complicado, ¿está? Sí, ¿quién habla? La va a dejar para el viernes, como está la fecha, 23:59. Sí, el próximo para viernes, que tengamos pero... la última clase y Sí. capaz que, no sé, digo, Sí. queriendo que capaz de dar un día más y dejarnos el sábado. ¿Puede ser el sábado? Porque así nos da tiempo de terminar la clase. Lo ponemos el sábado al último minuto del sábado, ¿está? No hay problema. Gracias. Por favor. Profe. Acuña. Sí, de Acuña, la escucho. ¿Puede repetir después de prueba pericial lo que va para la próxima, que no se escuchó bien? Sí, la clase que viene vamos a tener... Yo les pido disculpas porque en este mismo momento tengo una clase de básquetbol en mi apartamento, de mi hijo, entonces es complicado. Online también, por Zoom. Lo que tenemos, la clase que viene es prueba pericial, inspección judicial y reproducción de hechos. Está, muchas gracias. Van a ver que es más sencillo, porque a diferencia de los medios de prueba que les tuvo que enseñar el profesor Siaje, estos responden más a la teoría general, no tienen tanta vicisitud propia. Así que por eso podemos dar 3, a ver, cada uno de estos podría ser un curso, digamos, pero podemos dar 3 en un día. Y en la clase siguiente vamos a ver seguramente declaración de parte y otros medios, para empezar también con la valoración de la prueba, y finalmente, aunque lógicamente iría al principio, pero me interesaba que ustedes conocieran, vamos a estudiar la iniciativa probatoria y el problema de la carga de la prueba. Vamos a ver cómo vamos. Mi idea sería poder llegar al viernes habiendo visto todo esto. No sé si podremos, pero esperemos que sí. ¿Ah? Profesor, Bueno, una consulta. La prueba por informe. Sí, seguramente la demos el viernes, con declaración de parte. Pero lo que sí es claro es que la clase que viene va
prueba pericial, inspección judicial y reproducción de hechos. Si nos da para dar más, la daremos más, si no, vamos hasta ahí, ¿tá? Pero vamos a ver todos los medios sucintamente, porque no podemos hacer otra cosa, ¿ok? Capaz que hay que aclarar, Santi, porque el 1 de mayo, el viernes siguiente. Te digo, no, capaz que en clase, pero... No, perdón, Ale, tenés razón, muchas gracias. No va a haber clase, pero eso no quiere decir que el sábado no les venza el plazo para hacer la tarea, ¿ok? Así que, bueno, vamos... Entonces, Profe, capaz que no llegamos con, no sé si llegaremos a prueba por informe, Alejandro. Bueno, si no llegamos, prorrogaremos la fecha, pero ustedes sigan estudiando y trabajando. Por lo pronto, los medios que ya van viendo pueden hacer el trabajo. Además, el trabajo no es tan difícil, es ubicar las normas jurídicas donde se regula cada uno de esos momentos de la prueba y ponerlos en el cuadro. La verdad que aunque no hayan visto todavía los medios, a esta altura ustedes tendrían que estar capacitados para darse cuenta de eso. Yo por una cuestión de garantías vamos a dar todos los medios, vamos a terminar de dar prueba y ahí va a vencer. Por ahora vence el sábado que viene. Si probablemente no nos dé, y le prorrogaremos, pero vayan trabajando. Mi idea es no presionarlos, sino que no se dejen estar, entonces el viernes de tarde empiezan a hacerlo y no lo tienen hecho. ¿Tá? Probablemente con este dato que me dice Alejandro se termine prorrogando. Bueno, muchachos, que pasen bien. Chau, chau. Hasta lunes. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Chau, chau. Chao, gracias. Chao. Chau.